Hola, mis valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo una noticia que está dando mucho de qué hablar. Erkan Meriç rompió el silencio y habló por primera vez de lo que vivió con Asal Suba, una confesión que ha dejado a todos sorprendidos. Erkan Meriç, conocido por su carisma en la pantalla, apareció en una entrevista exclusiva donde, con un tono serio pero sereno, lanzó declaraciones que nadie esperaba. Asal fue muy especial en mi vida, pero lo que me hizo fue la mayor traición que jamás imaginé, dijo con voz firme. Estas palabras impactaron de inmediato en los seguidores que, hasta hace poco, creían que entre ellos quedaba un respeto silencioso. Sin embargo, la realidad parece ser muy distinta. Los rumores sobre tensiones entre la expareja ya circulaban desde hace tiempo, pero ninguno de los dos se había atrevido a confirmarlos. En esta ocasión, Erkan decidió hablar sin rodeos. No se trata solo de un malentendido. Fue un golpe directo a la confianza que yo tenía en ella, continuó. La audiencia quedó atenta a cada palabra, buscando pistas sobre qué pudo haber pasado en esa historia que alguna vez parecía un cuento de hadas. Asal Suba, reconocida por su encanto y su sonrisa radiante, también se vio envuelta en la polémica. Según fuentes cercanas, ella habría respondido en círculos privados con frases como, no quiero hablar de esto públicamente, pero cada uno tiene su versión de la historia. Estas palabras abren más interrogantes que respuestas y dejan al público con la duda sobre cuál es la verdadera cara de esta separación. La confesión de Erkan no tardó en convertirse en tendencia en redes sociales. Miles de mujeres comentaban, no lo puedo creer. Pensábamos que ellos mantenían una amistad sana. La decepción y la sorpresa dominaron los mensajes, mientras algunos defendían a Asal argumentando que todos merecen contar su parte. Lo cierto es que esta revelación cambió por completo la percepción del público sobre la relación. Durante la entrevista, Erkan se mostró vulnerable en algunos momentos. Con la mirada hacia abajo, confesó, duele reconocerlo, porque yo la apoyé en sus momentos más difíciles. Nunca pensé que sería yo quien recibiría esa herida. La honestidad de sus palabras generó empatía, y muchas seguidoras lo felicitaron por atreverse a hablar después de tanto silencio. Él tiene derecho a expresar su dolor, escribieron varias fans en los comentarios. Mientras tanto, Asal mantiene un silencio público que muchos interpretan como una forma de proteger su imagen. Sin embargo, otras voces sugieren que el silencio puede significar aceptación tácita. Una amiga cercana, según la prensa local, aseguró, Asal está cansada de los rumores, pero no quiere alimentar el escándalo con más declaraciones. Esta actitud genera aún más curiosidad entre quienes siguen de cerca cada detalle. Lo más llamativo de toda esta historia es cómo la revelación ha despertado sentimientos encontrados entre las seguidoras. Algunas sienten compasión por Erkan, mientras otras critican la forma en que sacó a la luz un tema tan personal. No sé si era el momento adecuado para hablar de esto, opinó una seguidora en Twitter. Sin embargo, el hecho de que se atreviera a hacerlo lo convirtió en el centro de atención mediática. La polémica no solo quedó en los titulares de la prensa rosa, sino que también empezó a ser analizada por programas de televisión dedicados al espectáculo. Los panelistas debatían si la confesión de Erkan había sido un acto de valentía o una estrategia mediática para recuperar protagonismo. Algunos señalaron que, en el competitivo mundo de la farándula, estas declaraciones generan impacto inmediato y mantienen a los artistas en el ojo público. Otros, en cambio, resaltaron la carga emocional y la autenticidad con la que Erkan expresó su dolor, descartando cualquier intención de marketing. En paralelo, las redes sociales se convirtieron en un campo de batalla. Hashtags como #Erkan habla y #Asal responde comenzaron a circular con miles de menciones. Videos cortos, memes y teorías de todo tipo inundaban la conversación digital. Cada usuario aportaba su interpretación, unos acusaban a Asal de traición, mientras otros criticaban a Erkan por ventilar asuntos privados.
La polarización fue tan intensa que incluso psicólogos y especialistas en relaciones de pareja fueron invitados a programas de entrevistas para analizar lo sucedido. A medida que pasaban los días, surgieron supuestos detalles adicionales que mantenían viva la atención del público. Portales de noticias afirmaban que la ruptura había estado marcada por episodios de celos y malentendidos acumulados. Algunos periodistas aseguraban que la relación nunca fue tan idílica como parecía en las fotos que ambos compartían en redes sociales. El contraste entre la imagen pública y la realidad privada se convirtió en un tema central de debate. Lo interesante es que, pese a la controversia, la popularidad de ambos actores no disminuyó. Al contrario, sus nombres alcanzaron mayor presencia en búsquedas en Internet y sus proyectos profesionales empezaron a recibir más cobertura mediática. Productores de televisión incluso consideraron que esta ola de interés podría traducirse en nuevas oportunidades laborales, ya que el público quería seguir de cerca cada movimiento de los protagonistas de esta historia. Mientras tanto, la fanaticada se dividía entre el deseo de escuchar la versión de Azal y la expectativa de nuevas declaraciones de Erkan. Sin embargo, ninguno de los dos parecía dispuesto a ofrecer más detalles. Este silencio alimentaba aún más las especulaciones y daba paso a teorías conspirativas sobre acuerdos privados entre ambos para no escalar el conflicto en los medios. En foros de seguidores, muchas personas expresaban que, más allá del escándalo, lo que realmente sorprendía era la fragilidad de una relación que había sido admirada por miles. Ellos representaban la pareja perfecta, y ahora descubrimos que todo era apariencia, comentaba una fan decepcionada. Otros, en cambio, adoptaban una postura más comprensiva, son seres humanos como todos nosotros, con problemas, errores y debilidades. No podemos idealizar a nadie. El caso también puso en evidencia el impacto de las redes sociales en la vida privada de los famosos. Lo que antes podía resolverse en silencio ahora se convierte en un espectáculo global, donde cada palabra es analizada al detalle y cada gesto adquiere un significado oculto. Expertos en comunicación señalaron que este episodio será recordado como un ejemplo de cómo la fama y la intimidad colisionan en la era digital. Por ahora, lo único seguro es que la confesión de Erkan abrió una caja de Pandora que nadie sabe cómo se cerrará. El público, ansioso de novedades, sigue expectante. La prensa, por su parte, no dejará escapar la mínima señal de respuesta por parte de Azal. Y aunque algunos desearían que el tema se enfríe, la verdad es que todo apunta a que continuará alimentando titulares durante mucho tiempo más. Con esto, queda claro que lo que parecía una historia de amor de telenovela terminó convirtiéndose en una lección sobre la complejidad de las relaciones y el poder de la verdad, aunque duela. Como dijo un analista en un programa de opinión, la traición y el desamor son tan antiguos como la humanidad, pero cuando ocurren bajo los reflectores, se convierten en un fenómeno social del que nadie puede apartar la mirada. No olviden suscribirse al canal, dejar su comentario sobre lo que piensan de esta revelación y compartir el video con sus amigas. Nos vemos en el próximo contenido, donde seguiremos descubriendo los secretos detrás de las luces de la fama.